Amén. Así es. Doy gracias a nuestro Padre Celestial por el privilegio de poder traer el pensamiento de la palabra del Señor en esta preciosa hora. Aleluya. Busquen en sus sagradas escrituras, en el libro de Job, capítulo 38, el libro de Job, capítulo 38, versículo Amén, aleluya. Bendito Dios. 8 al 15. Amén. Amén, gloria a Dios. Job capítulo 38, versículos del 8 al 15. Amén. 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 La palabra de nuestro Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Y los que vamos al cielo decimos amén. Y los que vamos al cielo decimos amén. Amén. Dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Cuando puse yo nube por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda de luego el aspecto como barro bajo el sello y viene a estar con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Soberano Padre Celestial, Señor amado, yo me presento delante de ti, Padre Celestial, en esta preciosa hora, pidiéndote, Padre Celestial, que seas tú usando mis labios, mente y corazón, Padre Celestial, todo mi ser. Señor amado, no permitas que yo dañe, Padre Celestial, con mis palabras, sino tu Espíritu Santo sea, Padre Celestial, fortaleciendo, sea, Padre Celestial, dando fuerzas al débil, Padre Celestial, abriendo la mente, Padrecito Santo, sacando venda de los ojos, Padre Celestial. Lo creemos y lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si todavía tiene fuerza, dele fuerte palmas a nuestro Padre Celestial. Con la ayuda de nuestro Padre Celestial vamos a estar meditando bajo el tema cuidado con pasar el límite. Aleluya. Cuidado con pasar el límite. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo sería nuestra vida aquí en la tierra? Por ejemplo, si no tuviéramos límite para nada. Uno de ellos, por ejemplo, el más común, no tuviéramos límite para manejar. ¿Cree usted que nosotros llegaríamos más rápido al trabajo? No tuviéramos un límite para ir al trabajo. ¿Cree que usted llegaría a tiempo o usted y yo llegaríamos a la hora que queremos? No tuviéramos un límite, por ejemplo, entre los países, las fronteras no tuvieran su límite. ¿Cree que habría más armonía o cree que habría más maldad? ¿Me entiende? Todo lo que está a nuestro alrededor, todo, absolutamente todo, tiene un límite. Así es. Hay algunos, por ejemplo, los acreedores, ¿me entiende? Ellos dicen, este es tu límite, hablando de una tarjeta de crédito. Y cuando ven que la tarjeta de crédito está al tope, dicen, te hemos extendido tu crédito. No te han extendido, te quieren endeudar más. ¿Me entiendes? Pero muchos dicen, wow, mi crédito va mejorando. No, nada de eso. Es que te quieren endeudar más. ¿Me entiendes? Pero todo hay un límite. ¿Me entiendes? Y cuando nosotros sobrepasamos o no tenemos cuidado y pasamos ese límite, entonces ahí es cuando empieza el dolor. Ahí es cuando nosotros decimos, pero ¿por qué? Y se nos pregunta una y otra vez en nuestra mente, ¿por qué? Porque pasamos el límite. ¿Me entiende? Tanto en lo secular como en lo espiritual también. Pero primeramente vamos a estar hablando de lo secular, porque muchas veces pensamos que porque solamente somos cristianos y como la lectura que hablamos aquí, ¿me entiende?
le dice al mar, hasta aquí llegarás. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver, obviamente quizá no como testigo ocular, por ejemplo, el río Amazonas es un río, ¿me entiende?, que corre lo que es Colombia, Perú y va a desembocar a Brasil junto al Atlántico. Pero cuando se va uniendo, ¿me entiende?, para entrar ese río al Atlántico, esa agua son miles de kilómetros, ¿me entiende?, la cual cuesta para que se pueda mezclar esa agua dulce con esa agua salada. Y todo eso, ¿me entiende?, aún de todo eso tiene control Dios, porque Dios pone un límite. Porque si no, ¿me entiende?, no habría pescado dulce y pescado en agua salada, todos días. Pero Dios tiene ese límite. Por eso la palabra del Señor, cuando habla, especialmente en este capítulo, ¿me entiende?, es para alguien que quiere profundizar un poco más. Como las personas que creen que por su conocimiento, ¿me entiende?, afuera pueden debatir, pero la palabra del Señor dice bien claro que Él pone un límite, aún a los ríos, aún a la naturaleza, Él pone un límite. No están ahí por estar. El hombre ha hecho todo lo contrario, porque Dios en su creación, Él puso todo un límite, pero el hombre con tratar de ganar, ¿me entiendes?, no sé, más conocimiento, de adquirir conocimiento, va destruyendo la naturaleza. Si no me equivoco, el libro de Isaías, capítulo 40, si no me equivoco, dice que Él pesa, ¿me entiendes?, con la palma de su mano los collados. Eso es maravilloso, porque vemos todo este calentamiento global, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque el ser humano va destruyendo lo bello que creó Dios en un principio y como que descontrola, pero aún así Dios tiene el control de todo eso. La Tierra, ¿me entiendes?, no sale de su órbita, ni la luna. La Tierra está en un lugar, ¿me entiendes?, en la cual si estuviera muy cerquita al Sol, no habría vida aquí. Nos ancocharíamos. Si estuviera muy cerca a la luna, nos congelaríamos. Son cosas que Dios ha hecho todo en su excelencia, pero el ser humano, a medida de tratar de descubrir y querer ser más que Dios, ha ido destruyendo. Pero por eso es que hay que tener mucho cuidado, ¿me entiendes?, cuando nosotros queremos pasar ese límite. Y todo eso, ¿me entiendes?, sucedió desde el jardín del Edén. Nosotros vemos desde el capítulo 3, cuando Dios da una palabra a Adán y a Eva y le dice: de este árbol no comerás, hablando del árbol del bien, de la ciencia y del mal. De este árbol no comerás. Mas sin embargo, Adán y Eva pasaron ese límite. Había mira, es que Adán y Eva se podían levantar y decir: hoy tengo ganas de comerme una fruta, hoy tengo ganas de comerme una naranja, ¿me entiendes? Había miles de árboles, solamente había un árbol que no podían tocar, y de ese árbol tocaron, y por ese árbol entró, ¿me entiendes?, el pecado, ¿me entiendes?, a toda la raza humana. Ahora puede decir: pero ¿yo qué culpa tengo? Yo no fui Adán, yo no fui Adán. ¿Me entiendes? Pero nosotros, ¿me entiendes?, hacemos cosas que si nosotros pensáramos, podríamos muchas veces estar peor que la condición de Adán y Eva. Porque la naturaleza del ser humano siempre está tentado a hacer mal, tentado a pasar ese límite. Por eso que al principio le dije: se ha puesto a pensar, si viviéramos en un lugar donde no hay límite para nada, ¿habría más felicidad? ¿Habría más armonía? Es todo lo contrario. Es más, todo lo maldad que vemos es porque el pecado ha sobrepasado el límite. Y de generación en generación Dios ha tratado y trata con el pueblo, con la creación. ¿Me entiende por qué? Porque como la palabra del Señor dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Amén. Pero el ser humano, como digo, va buscando reconocimiento, va buscando que se le reconozca por algo, pero en sí ya pasó el límite, ¿me entiende?, en todos los aspectos, y daña a los que están a su alrededor, se daña a sí mismo y daña a su generación, daña a los que vienen a traer. ¿Por qué? Porque el pecado nunca va a traer algo bueno. El pecado siempre va a traer dolor y sufrimiento, y es por eso que Dios nos ama tanto. ¿Me entienden? Nosotros que tenemos todavía hijos pequeños, cuando vemos quizás que nuestros niños se golpean
o le pasa algo, uno como que siente en el corazón, mucho más las madres. Los padres somos un poco corazón más duro, que al ver le dice, ya te va a pasar. Pero una madre no. Una madre va y lo levanta, ¿me entiende? Dejando lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque ama. Dios es mucho más todavía. Así es. Él sabe, ¿me entiende? Que cuando uno pasa ese límite, ¿me entiende? De sus palabras, ¿me entiende? De sus mandamientos, sabe que va a haber dolor, va a haber sufrimiento. Por eso que Él siempre nos está hablando a tiempo, y no solamente a nosotros, a toda la raza humana. Él habla, aunque el ser humano ha llegado a descubrir muchas cosas, ¿me entiende? Pero Dios no deja de hablar, porque Él es un Dios de amor. Él no quiere que usted y yo suframos en esta tierra por pasar ese límite. Toda persona que pase el límite va a tener consecuencias. Génesis 11 nos habla de una generación, hablando de la Torre de Babel. ¿Me entiende? Que ellos, en su supuestamente sabiduría, dijeron: vamos, construyamos hasta que lleguemos al cielo. El hombre siempre, como le digo, él ha querido aparecerse. Mire, ya desde ese entonces el ser humano ha querido, vamos, construyamos, y empezaron, y usted lo sabe, mire, empezaron a construir, y Dios dice que viendo, entiende que no iban a parar en su decisión equivocada, pasándose límites, porque quería llegar sí o sí, me entiende, al cielo, tuvo que descender y confundir su lenguaje. Es por eso que hoy hablamos los diferentes idiomas. Alguien hizo una pregunta hace mucho tiempo atrás. Me dice: ¿por qué hablamos tantos idiomas? Pues le digo: la Biblia lo dice. Me dice: ¿cómo así? Me dice: pues sí, le digo, desde la Torre de Babel. La Biblia, como yo he dicho en alguna ocasión, no es un libro de ciencia, no es un libro de biología ni de geografía, pero ahí encontramos todo. Todo lo que queramos nosotros saber o entender, no quizás como en una universidad, pero esta es la base. Esta es la base para que nosotros podamos entender, pero tenemos que también tener cuidado de que no pasar ese límite. Ahora, esa generación, Dios les confundió en su lenguaje, pero yo no sé si usted sabe, años después o miles de años después, ¿me entienden? En el año 1969, el Apolo 11 pudo llegar a la Luna. ¡Wow! Y a partir de ese momento, hermanos, yo no sé si usted sabía, a partir de ese momento, la velocidad o la paciencia con la que se hacían las cosas cambió drásticamente. Así es. Desde que el hombre llegó, ¿me entiende?, a la Luna, las cosas cambian. Ya hoy todo, más hace 20 años atrás, todo es cuestión de rápido, velocidad. Pero eso, ¿me entiende?, cuando uno se pone a pensar, antes que se descubriera lo que es los trenes, ¿me entiende?, todo eso, el ser humano se movía a velocidad de un caballo, porque no había otro método, no había otro, pero tenía más tiempo para buscar de Dios. A medida que se iba descubriendo las cosas, la electricidad y todo lo demás, y todo lo que nosotros vemos, ¿cuál es la respuesta que dice el ser humano? No hay tiempo. Hoy tiene delivery de comida cocinada y no cocinada. Puedes comprar tu ropa, ¿me entiendes?, por medio del internet. Todo lo puedes hacer por medio del internet. Pero desgraciadamente, al final de todo eso, ¿qué dice uno? No tengo tiempo. ¿Cómo hacían nuestros abuelos? ¿Cómo hacían nuestros bisabuelos? Que no tenían nada de eso, pero tenían un tiempo. ¿Por qué? Porque el ser humano, lo que va descubriendo, cree que va a mejorar, pero en sí está corrompiendo más la naturaleza. Más si no lo sabemos usar. Hoy podemos usar de todo lo que tenemos para predicar el evangelio, para poder alcanzar a muchas almas, pero eso no quiere decir, como decía nuestro hermano William al principio, ¿me entiende?, o Nelson, perdón, de que Dios no va a invitar a alguien para que venga aquí a la iglesia. Ahí están los videos por las redes sociales, pero Dios no va a hacer la parte que nos corresponde hacer a usted y a mí. Y esa es nuestra meta, invitar a alguien. ¿Cuánto tiempo va a tardar? No lo sabemos. No sabemos cuánto tiempo va a tardar esa alma para que pueda ser alcanzada. No solamente invitarle. ¿Cuántos estamos dispuestos? ¿Cuántos hacemos, por ejemplo, un ayuno? O oramos por esa alma. ¿Me entiende? Porque uno puede estar invitando. Son, ¿me entiende?, potestades
¿me entiende? De la cual esas almas están atadas, como un tiempo lo estuvimos usted y yo. Así es. Con invitarle no es suficiente, hermanos. Hay que orar, hay que ayunar, hay que velar por esas almas. Bendito Dios. Y ahí es donde vamos a poder ver el respaldo de Dios. ¿Cuánto tiempo vamos a tener? Es muy posible que meses, años, no lo sé. Pero no podemos, ¿me entiende?, de dejar, no solamente con orar. Todo esto merece un sacrificio. Yo no sé, pero yo estoy seguro de que mi madre, por ejemplo, ella oraba, ella ayunaba por mí y aquí estoy. Aquí estoy, ¿me entiende? Y yo no sé si usted sabe de quién, la persona que le evangelizó, ¿me entiende?, hizo también ese sacrificio, por eso que está sentadito. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Darle gracia a lo que por gracia hemos recibido. Amén. Cuidado con pasar el límite, porque si pasas el límite habrá una consecuencia. Abraham, a quien se le conoce como el padre de la fe, él también, ¿me entiende?, pasó ese límite. Él no pudo esperar la promesa de su hijo Isaac. ¿Y qué sucedió? Y va, dice, bueno, yo creo que le voy a dar una ayudadita a Dios. Yo creo que se le olvidó, porque ya pasaron como más de 25 años, mire, hermanos. ¿Cuántos de aquí estamos esperando por algo? Más de 5 años. Este hombre tenía toda la razón. 25 años aproximadamente para esperar, porque le llamó a la edad de 75 años aproximadamente, y hasta la edad de 100 años que se le dio cumplir su milagro. Yo creo que ninguno aquí, si me atrevería a decir que está esperando por algo por un año, porque nosotros no somos de esperar. Nosotros queremos, así como el vendor machine, que le pones $1, hoy te oro por esto y mañana quiero una respuesta, Señor. Mañana, no pasado mañana, no el otro mes. ¿Me entiende? Y Abraham también pasó ese límite. Y a causa de pasar ese límite, ¿qué sucedió? Hoy vemos, ¿me entiende?, la nación de Israel con los musulmanes siguen en ese conflicto. Más de 6,000 años. Por eso que digo, cada vez que el ser humano toma una decisión y pasa el límite que ya Dios estableció desde la creación de este mundo, van a haber consecuencias. Y esas consecuencias van a ser muy dolorosas. Esas consecuencias van a traer dolor, van a traer sufrimiento. Por eso usted y yo tenemos que mantenernos, ¿me entiende?, en el límite. No pasarnos ese límite, porque vamos a sufrir. Amén. Como segundo punto, aún en el liderato, ¿me entiende?, tanto en lo secular como en lo eclesiástico, necesitamos poner un límite. Creemos muchas veces que no establecer un límite le vamos a agradar a todo el mundo. Mentira. Las grandes compañías, ¿me entiende?, tienen un límite. Lo he dicho y lo vuelvo a recalcar una y otra vez. Nosotros los hispanos somos rápidos para dar trabajo a alguien y lentos para botarlo cuando está dando dolor de cabeza. El gringo no. El gringo es lento para dar el trabajo y el viernes por la tarde te dice, sorry, we don't need you no more. Bye. Pero tengo que pagar. No, bye. Nosotros estamos que y más si somos es que si lo voto, ¿qué va a decir? Y que esto, y creo que fue el pastor de la iglesia central, que si no está siendo un buen trabajador, vótelo. Pero creemos muchas veces que como cristianos tenemos que aguantar todo eso. Ahora, yo no estoy diciendo que vaya y se porte de afuera, trate sin respeto, no, nada de eso. Porque para todo hay un límite, hermanos. El verdadero cristiano, lo he dicho y lo vuelvo a recalcar, se ve fuera de estas 4 paredes. Aquí todos podemos ser cristianos. Pero cuando estamos allá afuera, cuando el empleador o el trabajador nuestro, ¿me entiendes?, se pone ahí como gallito de pelea, ahí es que nosotros tenemos que mostrar lo que hay dentro. Y muchas veces, hermanos, para que nosotros podamos progresar tanto en lo secular como en lo eclesiástico, hay que confrontar a esa persona. Y eso es lo que menos nos gusta hacer. Pero tenemos que confrontarlo a tiempo, porque cuando ya no queremos hacer o queremos reaccionar, cuando vemos que se sobrepasó del límite, puede ser demasiado tarde. Y te va a traer pérdida. En los peores casos, ¿me entiendes?, puede traerte aún pérdida en tu negocio, en el trabajo, ¿me entiendes?, también.
puede traerte esa piedra. Por eso que nosotros tenemos que confrontar a esa persona con respeto y con amor. Mira, te hemos dado la oportunidad, pero vemos que tú no quieres poner de tu parte. Por lo tanto, como dice el gringo, bye, pero tenemos que hacerlo, hermanos. Bendito Dios. Como líderes en la iglesia, en la misma, ya sea de líder de célula, ya sea como supervisor, obviamente como pastor, que yo no quisiera estar en los zapatos de nuestro hermano Daniel, ¿me entiendes? Pero hay que confrontar a las personas. Bendito Dios. Creemos que cuando le damos a todos la razón, vamos a poder crecer. No, mentira. Es todo, y es muy posible que crezcamos en cantidad, y ese es el anhelo, yo creo que de cada uno de nosotros, pero están débiles, no podemos comer vianda, estamos siempre que nos den el biberón, Así es. siempre que queremos que se nos esté ahí apapachando, ¿me entiendes? Cuando ya tenemos, en el caso mío, 16 años, yo vergüenza me sentiría que el hermano, mira que hermano Daniel ni me llama, mira que ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no hemos madurado. Todavía no hemos alcanzado, ¿me entiendes? Tenemos que, y todo esto siempre respetando a los que están a nuestro alrededor. Pero cuando no ponemos ese límite, no confrontamos a la persona. Ahora, hay personas que, por ejemplo, nos van a hacer un daño, y mucho podremos querer tener una amistad, ya sea en el trabajo, ¿me entiende? O en cualquier otro lugar, pero si esa persona está trayendo discordia, apártese. Yo no entendí esto porque yo lo digo siempre una y otra vez. Yo no puedo predicar o enseñar de algo si yo no lo he vivido. Hace años ya, cuando recién estábamos prácticamente empezando en el Evangelio, las personas por las cuales, o los que Dios usó como instrumento, que se dieron cosas ahí que la cual yo quería sí o sí tener esa amistad. Hasta que vino alguien y me dijo, hay amistades que son para un tiempo y hay amistades que son para todo el tiempo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero hay veces que uno se quiere agarrar a todo eso, pero no, usted y yo tenemos, ahora, eso, que yo no pueda tener una amistad con alguien no quiere decir que yo no tenga una estimación hacia esa persona. Son dos cosas muy diferentes. Yo me puedo reunir, yo me puedo encontrar en un lugar, darme un abrazo y todo lo demás, me puedo encontrar en un restaurante, pero ya si eso fue solamente una amistad temporal, hasta ahí. ¿Por qué? Porque aún para todo esto hay un límite. Más si la persona, como vuelvo a decir, está causándote dolor, está causando, o en el futuro se nos puede presentar eso, tenemos que apartarnos. Tenemos que apartarnos porque no te va a dejar crecer o dejar desarrollar el don, el talento que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Amén. Éxodo 18, y aquí para todo esto lo que les acabo de decir, siempre la Biblia tiene algo que nos respalda, y lo vemos aquí en Éxodo 18. Moisés, ¿me entiende? Estando en el desierto junto al monte de Sinaí, o el monte de Dios, como se le conoce, se sentaba, ¿me entiende? Dice la palabra del Señor, usted, yo sé que lo saben, desde la mañana hasta el anochecer, juzgando al pueblo. Y su suegro Jetro se apareció y le dice, ¿pero qué estás haciendo? Vas a desfallecer. Nunca pretendamos, hermanos, tener el control de todo. Vuelvo a recalcar, ni afuera, en lo secular, ni dentro. No pretendamos que todo el tiempo vamos a tener el control de todo. Porque cuando actuemos con esa actitud, con el tiempo vamos a tener consecuencias aún para nuestra salud. Hay que saber delegar, hay que saber, ¿me entiendes? Pedir cuentas a alguien que si será delegado con algo. Pero cuando uno comete el error de que no, es que tiene que ser como yo digo, yo tengo que estar ahí porque si no las cosas no van bien, entonces no estás confiando, no hemos entendido quizás que el que tiene el control de todo es Dios. Es más fácil, me encantó lo que dijo nuestro hermano Daniel, ¿me entiende? Que cuando estaba de líder, si no es así, si no me equivoco, cuando él sentía que se cansaba más físicamente, pero desde el momento que Dios lo puso delante de esta congregación,
él siente que puede descansar un poco más físicamente. Por eso es lo que le digo, no se trata tanto en hacer, sino en lo que uno puede descansar, ¿me entiendes? Ahora no se lo pone literalmente, voy a descansar, entonces no voy a hacer nada. No, hay que hacer. Por eso es que es muy importante, hermanos, pedir la sabiduría a Dios. Miren, que ese es un punto en el cual, que no es el tema, pero haciendo un paréntesis, sin sabiduría, hermanos, no vamos a poder también llegar a ningún lugar. Así es. Y la sabiduría lo necesitamos todos los días. No porque nos salió algo bien ayer, el día de o de la manera como lo hicimos las cosas ayer, quiere decir que lo vamos a hacer el día de mañana. Este mundo, ¿me entiende? Está como está. Son muchos los factores, pero uno de los factores más es porque los gobernadores, empezando de un presidente, porque no tienen la sabiduría de Dios. Gobiernan para su propio yo. Gobiernan para que les puedan recibir el aplauso, para que puedan ser bien vistos. Pero cuando usan la sabiduría, a muchos, empezando por los que están a nuestro alrededor, es muy posible que le caigamos mal. Y ahí es donde muchas veces hay el miedo. Vuelvo a recalcar, esto no quiere decir que yo voy a hacer y deshacer y respetar a los que están a mi alrededor. Todo hay que hacerlo con amor, porque ellos son nuestros prójimos, ellos son, más si son nuestros familiares. Me gusta recalcar lo que le dije a una hermana hace unos días atrás. La mejor manera para poder ganarle a alguien de nuestros familiares, ¿me entiende?, para el reino de Dios, es por nuestro testimonio. Así es. Es por nuestro testimonio. Amén. No vamos a poder ganar a nuestro padre o nuestra madre, si todavía lo tenemos, ¿me entiende?, o a nuestros hermanos, si en mi hogar mi testimonio está por los suelos. ¿Con qué cara yo le puedo decir, me entiende, te invito a la iglesia? ¿Y cuándo vas a cambiar? ¿Por qué? Porque nos pasamos el límite de la misericordia y creemos muchas veces, o podemos llegar a pensar de que todo está bien. No está todo bien. Por eso la Biblia también nos da un consejo y dice: paraos en vuestros caminos y meditad. ¿Me entiende? De no estar pasándonos el límite, porque si nos pasamos el límite va a haber consecuencias. Amén. Bendito Dios. Como dice la palabra, desfallecerás tú y este pueblo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. Ordena jueces y ponlos frente a decenas, de 50, de centenas y de millares. Amén. Es un peligro no poner límites y tratar de agradar a todos. Lo vuelvo a recalcar. Es un peligro tratar de nosotros agradar a todos. Al único que tenemos que agradar, hay solamente uno, y es Dios. Amén. Y es Dios. A Él es el que. Pero nosotros queremos agradar a todo el mundo. Yo sé que a más de uno le caigo mal. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Me voy a poner a llorar? No, tengo que seguir mirando a ese uno, que es Dios. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a dar una buena recompensa. Y le vuelvo a recalcar, usted y yo podemos hacer 10 cosas buenas y una mala. ¿Saben por cuál se la van a recordar, no? O la mala. Así es. Así es, porque el ser humano paga mal. El ser humano siempre paga mal. Por eso el único que nos puede dar un buen pago es nuestro Padre Celestial. Así es. Tito 3:10 al 11 dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Si eso lo sabes, ¿tenerlo ahí? No, ¿verdad? Y esto es lo que no queremos, desecharlo, dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ahora, si esto lo aplicáramos literalmente, yo creo que ninguno de nosotros estaríamos aquí, hermano. Pero esto habla de una división, cuando ya la cosa, ¿me entiende?, se pone en un nivel, por ejemplo, que chisme aquí, chisme allá, con el único propósito de dividir. Y usted sabe quién es el padre de toda división: Satanás. Cada vez que una persona se pone así, está siendo títere de Satanás. Pero la Biblia también nos dice bien claro, pueda que también pase en el trabajo, dice, deséchalo. Si te está causando dolor, por eso le digo, la palabra del Señor está ahí, es clara. El problema es que muchas veces nosotros tenemos miedo en aplicarla, porque por el qué dirán.
pero usted y yo hemos sido llamados para hacer luz, y una de esas es de poder aplicar la palabra del Señor con sabiduría, con respeto y con amor por sobre todas las cosas. Amén. El que muchas veces aguanta todo, yo no sé si usted sabía, muchas veces se puede aparecer, dicen, yo no estaba viendo ahí a los camellos. Los camellos, por ejemplo, no dan síntomas o no dan señales de envejecimiento. Y van ahí, ¿me entiende? Y de repente, ¡pum!, ahí quedaron. Yo no sé si usted sabía. El ser humano, hay personas que aguantan todo, ya sea en el matrimonio, ya sea en el trabajo, aguantan. Pero llega un momento en el cual dice, hasta aquí, explotó. ¿Por qué? Porque no confrontó la situación desde un comienzo. Y llega el momento, ¿me entiende?, en el cual dice, hasta aquí. No, por eso es que tenemos que, como vuelvo a recalcar, tenemos que confrontar la situación. Si nos está causando un dolor, si sabemos o está más claro que el agua, que no debo de estar, ¿me entiende?, en esa situación, no debo de esperar y seguir aguantando, porque aún nosotros vamos a tener un límite, por más calmado, por más paciente que lo veamos. Alguien puede decir, no, es que yo me llevo de la mejor manera. No, pues que la otra persona quizás no es cero a la izquierda para dar un punto de vista. No, nosotros tenemos que, por sobre todas las cosas, hermanos, respetar también esos límites. Porque, como digo, podemos actuar o puede la persona actuar. Y hay una encuesta que la mayoría de las personas que tristemente llegan a un divorcio es porque después de tanto tiempo que aguantaron y no dijeron nada, no abrían la boca, llegó el momento en que hasta aquí. Y no quieren saber nada, por más que se les dé consejería, no quieren saber, porque todo el tiempo se estuvo como echando la agüita, hasta que el vaso reventó. Pero por eso Dios nos pide que usemos la sabiduría, y la Biblia dice bien claro en Santiago, si a alguien le hace falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da, dice, poquito, abundantemente y sin reproche, pero dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda dice que es como las olas del mar que son arrastradas de aquí para allá. Tenemos que pedir la sabiduría. Si no nos queremos pasar el límite, hay que pedir la sabiduría a nuestro Padre Celestial. Amén. A los hijos tenemos que ponerle un límite. Desde que son pequeños hay que ponerle un límite. Ya cuando son adolescentes o quizás jóvenes, pero viven bajo todavía nuestro techo, ellos tienen que respetar el límite. Pero nosotros, creo que los hispanos más tenemos ese mal, porque yo me doy cuenta que queremos nosotros como hispanos, como inmigrantes que hemos venido a este país, darle de todo a nuestros hijos. Todo lo que no tuvimos lo queremos dar. ¿Y sabe qué vamos a estar creando con ese muchacho o esa muchacha? Que en el futuro se va a presentar con algo en la cual no se le va a dar toda la facilidad, y ahí va a tener ese dolor, ese sufrimiento. Aunque esté en sus posibilidades, yo lo he dicho en las clases una y otra vez, aunque esté en sus posibilidades, no se lo dé todo en bandeja, porque vamos a crear una generación débil. Vamos a crear una generación, ¿me entiende?, que no puede estar en un lugar si no tiene wifi por segundos. ¿Por qué? Porque le estamos dando todo en bandeja y creemos que al darlo todo le estamos haciendo un bien, pero le estamos haciendo un mal. Y la Biblia nos dice bien claro, porque estas no son solamente palabras. Miren, Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Uno puede, no, pero es que está, no, aquí dice bien claro, la Biblia, ¿qué más? Yo creo que no hay que ser tan, ¿me entiende?, de un conocimiento intelectual tan alto. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ya cuando está en la adolescencia queremos que va a ser muy tarde. Tenemos que utilizar la sabiduría y corregir, decirle cuáles son los límites mientras viva bajo ese techo. Otro Proverbios 29 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. No queremos estar llorando el día de mañana cuando ellos ya sean jóvenes,
Dice, hay que corregirlo desde pequeño. Y mire, el beneficiado vamos a ser usted y yo. Amén. Que eso es lo más maravilloso, ¿me entiende? Es por eso que la palabra, ¿me entiende?, es preciosa. Yo no sé si usted me está entendiendo, ¿me entiende? Pero muchas veces nosotros queremos ver la bendición, o como siempre algún familiar mío me dice, es que voy a orar. No, le digo, hay cosas que necesitamos nosotros hacer. Así es. Ella tiene la situación con su hijo. Yo le digo, es que si tú le sigues abriendo el grifo, le digo, si tú no le cierras el grifo, eso no va a cambiar. Le digo, ahí sigue orando, ahí sigue ayunando y pide oración y pide esto y pide lo otro. Si no le cierras el grifo, no va a cambiar. No va a cambiar. Pero en cuanto tú le cierras ese grifo, le digo, le das todo lo que él quiere, obviamente no va a cambiar. Y sigue orando, le digo, sigue ayunando. No estás aguantando hambre, le digo. Pero lo que Dios no va a hacer es, le digo, confrontar a Dios. Tenemos que, como se llama, ser sabios y, ¿me entiende?, corregir a nuestros hijos. Bendito Dios. Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Porque ese es el otro extremo, que muchas veces estamos como su sombra detrás de nuestros hijos. Y ¿sabe qué? Creemos que estamos haciendo bien. Y ese muchacho va a empezar a tener los 18 años, patitas, ¿para qué te quiero ir? ¡Fu! Porque estamos yendo al otro extremo también. Por eso vuelvo a recalcar, no tenemos que pasarnos el límite también en eso. Amén. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, aún dentro de la iglesia. Queremos que nosotros ponerle reglas y esto y lo otro, que aquí no pueden mirar esto, no pueden mirar, hablando de programas que se pueden mirar. ¿Entiendes? Le queremos prohibir de todo. Vuelvo a recalcar, muchacho llega, cumple la mayor de edad, patitas, ¿para qué te quiero? Bye. ¿Por qué? Porque le hemos puesto, en lugar de mostrarle amor por medio del evangelio, le cargamos de reglas. Por eso todo lo que va al extremo, todo lo que pasa el límite, creemos que estamos siendo buenos padres, pero eso les va a desanimar y decir, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si no tengo libertad para nada. Quiero ir un fin de semana a mirar quizá una movie con mi amigo, con mi amiga, ni aún en eso me dejan ir. No podemos tenerlo cuando ya tienen 18 años o quizás más, como cuando tenían 5 años. Por eso no tenemos que pasar el límite, ellos no tienen que pasar el límite de nosotros como padres, ni nosotros pasar ese límite también como padres hacia hijos. Así es. O sea, está para ambos. Aquí no está, uno quiere quizá tomarlo de una manera literal, pues ahora sí. No, esto es para ambos lados, hermanos. Amén. Y va a traer dolor, va a traer consecuencias, ¿me entiendes? Es bonito, ¿no? Cuando yo los hijos, obviamente, el día de mañana se tienen que ir, gloria a Dios. Pero que se vayan, como se dice, con el corazón alegre. Amén. No desanimados, no queriendo no saber más de Dios. Mucho podemos orar, mucho podemos declarar palabras, pero si mi actitud, ¿me entiende?, es de hartarlo, como se dice la palabra, lo que va a suceder es que ese muchacho, esa muchacha se va a ir de la casa y no va a querer saber nada más de Dios. Y usted y yo no estamos para eso. Por eso es que tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios. Tenemos que confrontar, porque si no nos va a pasar la de Elí. Elí escuchaba de sus hijos, ¿me entiendes? Le decía, muchachos, escucho por ahí comentarios, escucho por ahí decir esto, pero nunca los confrontó y le dijo, ¿cómo es la cosa? Y ellos dicen que se aprovechaban de las viudas, ¿me entiende? Se agarraban la parte del holocausto, de las ofrendas que no les correspondía a ellos. Y tristemente esos muchachos que su final fue drástico. Pero él como sacerdote, ¿me entiende? No se paró de la brecha y confrontarlo. Hay que hacerlo, hermanos. La palabra está llena de ejemplos para que nosotros no cometamos ese mismo error. Bendito Dios. Amén. Amén. Seguimos. En las reparticiones, por ejemplo, de herencia, es triste ver, por ejemplo, que como niños, o los hermanos cuando eran niños, ¿me entiendes?, se ponían a jugar, ¿me entiendes? Pero ya cuando el padre y la madre fallecen y dejan herencia, ya no se respeta esos límites de hermandad.
Y eso usted y yo podemos, yo estoy aquí, yo no me voy a pienso regresar a Honduras, a El Salvador o a Perú. No, pero muchas veces podemos, aún nosotros quizás, espero que no haya nadie, ¿no? Que en lugar de ser ese puente de bendición, ¿me entiende? Para que cuando está viendo, porque yo le digo por testimonio, cuando mi padre y mi madre, cuando mi padre más que todo falleció, como mis hermanos como que ahí un poquito quisieron como el enemigo, por medio, usándolo a alguno de ellos, quiso como aprovechar ventaja y por las cositas que había dejado y tratando ahí. Y a mí me decían, ¿y qué piensas? Le digo, en primer lugar, le digo, bueno, le digo, yo estoy aquí. Ahora, si ustedes quieren, pues, yo creo que lo correcto, el límite, le digo, yo creo que es todos igual, independientemente si es mayor, si lo vio o no lo vio, porque todos somos hijos. No, pero que esto y que no. Todos somos hijos. Todos somos hijos, pero es doloroso, ¿me entiende? Cuando vemos que ya los padres no están, y me entiende, ahí se olvida uno de que creció, jugó y todo eso. Y aún para eso la Biblia dice bien claro en Deuteronomio 27, 17, dice, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. No podemos nosotros, si estamos viendo esa injusticia, no podemos decir amén. Si estamos viendo que se está pasando ese límite, no podemos decir amén. Tenemos que ser de bendición aún en esas situaciones, amén. Josué 14 al 19 nos habla, ¿me entienden?, de que él repartió la tierra de Canaán a las 12 tribus, y cada una de esas tenía sus límites, pero ninguno de ellos, léalo ahí, ninguno de ellos, ¿por qué, un ejemplo, ¿por qué a Judá le dan más aquí? ¿Por qué no menciona nada de eso? Todos, ¿me entiende?, esto llegaron a un acuerdo y nadie empezó a reclamar, pero todo eso cuando sabemos respetar esos límites. Pero cuando no se respeta esos límites, entonces es cuando hay un peligro, y en lugar de ser bendición, hay dolor y sufrimiento. Primera de Corintios 12, del 4 al 12 nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, dice, las hace uno, y es el Espíritu, y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como el que quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, son un solo cuerpo, así también como Cristo. ¿Por qué le leí estos versículos? Es muy posible que se esté preguntando. Porque, hermanos, dentro de la iglesia necesitamos respetar estos límites. Necesitamos respetar estos límites. Yo no estoy diciendo que no se esté respetando, no me entiendan, pero necesitamos hacerlo. Yo no me puedo pasar del límite que como líder y querer pasar al límite del supervisor. Yo no me puedo pasar y si alguien me viene a hacer una pregunta y sé que esa pregunta solamente le corresponde al pastor, yo querer dar la orden. Entonces me estoy pasando ese límite. Y en lugar de nosotros ser de bendición, porque alguien dijo que el problema muchas veces en la iglesia que uno no crece porque anda mirando el don y el talento que no está dentro de uno. O es que yo quisiera tener, o es que yo quisiera. No, aquí no estamos en competencia. Desde el momento que Dios nos alcanzó, hay un don y un talento en cada uno de nosotros. Hay un don y un talento. Hay que hacerlo para mejor, día a día.
pero no mirando en una competencia, porque todos al mismo cielo vamos a ir. No el que predique más bonito, ni el que cante más bonito va a ir a un cielo más diferente. Todos vamos a ir a un mismo cielo. Por eso es un peligro, hermanos, cuando uno todavía quizás no ha entendido y se quiere pasar ese límite. Jesús es nuestro maestro por excelencia. Él es nuestro, por eso él dice bien claro: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. A Jesús le quisieron quitar la vida en 2 ocasiones, pero todavía no era su tiempo. Él, desde antes de la creación del mundo, ella tenía ese plan perfecto para cada uno de nosotros. Ese límite que nos separaba en el Antiguo Testamento, hablando del lugar santísimo, el lugar santo, ¿me entiende? Ese límite, Él lo rompió por medio de su sacrificio. Usted y yo no teníamos ese privilegio. Como pueblo de Israel, usted y yo estaríamos allá afuera, mientras el sumo sacerdote se subía o se metía dentro del lugar santísimo, hablando del tabernáculo, a ofrecer ese sacrificio. Pero Él vino y rompió ese límite, no porque Él le guste el desorden, sino porque no había otra manera, hermanos. No había otra manera en la que nosotros o la raza humana pudiera, ¿me entiendes?, esto ser redimida de su pecado. Las ordenanzas que se dio, ¿me entiende?, por medio de Moisés, de hacer los sacrificios, de sacrificar un cordero por la mañana y un cordero por la tarde, ¿me entiende?, todo eso lo estaban haciendo por costumbre. Por eso que la palabra del Señor nos dice: hastiado estoy de vuestros holocaustos, hastiado estoy de vuestras ofrendas de luna nueva. Lo que quiero es su corazón. No caigamos en ese error, hermano, que por llegar aquí, ¿me entiende?, ya todo está, como se llama, todo bien. No, tenemos que rendir nuestro corazón hacia nuestro Salvador día a día, no cruzando el límite, que no se nos permite cruzar. Hay muchas personas, este mundo, hermanos, este mundo hace tiempo que ya pasó el límite, hablando del pecado. Pero Dios todavía tiene misericordia, porque Él nos ama demasiado. Él ama a toda la raza humana, aún a las personas que lo rechazan, Él los sigue amando. ¿Cuántas veces nosotros rechazamos ese regalo de salvación? Y si no ha caído en los juicios, ¿me entiende?, podemos caer en el error que los gobernadores van a mejorar las leyes. Y como ya dijo Nelson, que escuchó a alguien decir que cuando las cosas se ponen así, como que bien movidas, hablando de la maldad, no nos debemos de preocupar. Todos queremos. Yo sé que si alguien les pregunta: ¿queréis que todas las cosas se mejoren?, yo creo que aquí todos responderíamos sí, a un coro. Pero las cosas no van a mejorar, porque el ser humano, desde que cayó en el pecado, pasó ese límite y sigue pasando ese límite, ¿me entiende? Ni aún los animales no pasan ese límite. ¿Qué dice el libro de Romanos? ¿Me entiende? Que dejando el uso natural, se metieron hombres con hombres y mujeres con mujeres. Ese es el tiempo que vivimos. Pero usted y yo, lo maravilloso que hay usted y yo, es que nosotros podemos todavía ser la luz de esta tierra, que nosotros podemos ser la sal de esta tierra, que aunque los límites estén sobrepasados allá afuera, ¿me entiende?, hablando del pecado, pero usted y yo tenemos que marcar la diferencia, dar el sabor, ¿me entiende?, de esa sal en medio del problema, en medio de la situación, ponerle el gusto, ponerle la alegría cuando hay tristeza. Pero si no estamos haciendo eso, entonces es muy posible que también pasamos ese límite. Dios, y lo hemos escuchado una y otra vez, ¿me entiende?, en el COVID, a nadie se nos llevó el COVID. Y si Dios nos dejó es con un propósito, y es de poder seguir predicando este evangelio. Es de poder seguir diciéndole a alguien: Cristo te ama. ¿Por qué? Porque Él en la cruz del Calvario, Él tenía todo el poder y tiene todo el poder. Dios soberano, como decía la alabanza.
poderoso. Él tenía todo ese poder. Y esto no son solamente palabras, hermano, pero que hasta que no lo entendamos, Él tiene el poder, ¿me entiende?, de desaparecer toda la generación de ese entonces, de desaparecer la generación de ese entonces por causa del pecado. Pero no lo hace, y con una sola razón: porque nos ama. Así es, amén. Él nos ama demasiado. Aún al que lo rechaza, le muestra su amor. Aún al que no quiere saber nada de Él le sigue mostrando su amor. Y hasta que nuestra mente no lo entienda al 100%, ¿me entiende?, no vamos a poder ser felices. Póngase de pie. Aleluya. Usted y yo tenemos que entender dos cosas. Una, no sobrepasar ese límite. Porque si bien es cierto, el velo ya se abrió. Vivimos bajo el tiempo de la gracia. Pero como dice la palabra del Señor también, tu pecado te alcanzará. Y hay muchas personas allá afuera que uno quizás dice: pero ¿por qué a él no le pasa nada? No sé si nuestro hermano Daniel nos ayuda ahí con el piano. ¿Por qué no les pasa nada? Nosotros no somos nadie para juzgar. Mientras venía aquí conversando con un hermano mío, yo no sé si usted ha escuchado de este señor de apellido o de nombre, George Soros, el cual invierte millones, pero millones de dólares para promover todas estas leyes, ¿me entiende?, de socialismo, de comunismo y de LGBT y todo eso. Yo le digo: ojalá un día ese señor, porque está más para la otra que para este, se arrepienta. Es una alma, hermanos. Así es. Y en el último momento se arrepiente. ¿Quiénes somos usted y yo? Pero después de toda la maldad que hizo, Él es Dios. A nosotros quizás no llegamos a ser una persona reconocida como Él, pero la maldad, la malicia estaba también en nuestro corazón. Lo que pasa es que nadie nos conocía como a muchas personas públicas. Dios nos ama demasiado, hermanos, y nos recuerda en esta noche: cuidado, no pasar el límite, porque si te pasas el límite va a haber consecuencias. Si te pasas el límite, tus hijos van a sufrir. Si te pasas el límite, tu matrimonio va a pagar las consecuencias. Si te pasas el límite, tus finanzas van a ser afectadas. Si te pasas el límite, lo peor, puedes perder la salvación. Nuestro hermano Daniel se va subiendo aquí. Tenemos que entender, amados hermanos, que hasta nuestro último suspiro o hasta nuestro último día de existencia aquí en esta tierra, no podemos dejar ser luz en medio de las tinieblas. Que Dios me lo bendiga grandemente, mis hermanos. Gloria a Dios. Fuerte palmas al Señor. Lo triste y lo difícil del ser humano es que nos gusta jugar con los límites. La imagen que teníamos hablaba prácticamente y nos identificamos, porque si la carretera dice 60, uno dice: ¿cuál es lo permitido si la carretera dice 60? Y algunos dicen 65. Cuando estoy en 65 la cámara aguanta. Y como ya la probamos que en 62 no disparaba la luz, ya la probamos que en 63 no disparaba la luz, la probamos que en 64 no disparaba, la probamos que en 65 no disparó la luz. Al ser humano le da por pasar la 66 y se mira la luz, y usted se agarra la cabeza, se rasca y piensa en los $70 que ahora hay que pagar, porque nos gusta jugar con el límite. Y es algo tan básico, quizás son $70 y probablemente usted los tendrá, y quizás algunos dirán: es nada. Pero cuando se trata sobre la ley de Dios, Dios puso un límite, dijo: alma que pecare, ese es el límite. La consecuencia es que ésta morirá. ¿Qué es lo que sucede? Es que Adán y Eva reciben una ordenanza, y es de que el día que coman del árbol, ese día morirá. Pero ¿qué sucedió?
que comieron, pero físicamente no murieron. Y Eva quizás vio eso y fue donde su marido Adán y le dice: Adán, he comido. Y quizás él la vio y dijo: has comido y no has muerto. Y eso nos representa a nosotros, porque muchas veces estamos caminando en una práctica que sabemos que hemos cruzado el límite, que eso no le agrada a Dios, pero parece ser muchas veces que las cosas están yendo bien. A veces estamos en desobediencia y quizás estamos más prósperos, quizás estamos avanzando, quizás tenemos muchas cosas, pero no es que las cosas estén bien, es que Dios está teniendo misericordia. Esos 5 kilómetros de gracia que le da la cámara, a veces son la gracia que Dios nos está cubriendo a nosotros. No es que no estemos pasando, es que es esa gracia que nos está cubriendo. Pero un día se acabará esa gracia. Un día tenemos que dar cuenta. Cuando la situación es más grande y usted va por la carretera, ya no 5 arriba ni 6, sino ese hombre que su parado es recto, su sombrero medio de ladito, con una mirada que penetra. Cuando el state trooper lo para, usted sabe que está en problemas, porque usted va a tener una corte. Probablemente no es solo una multa, van a haber puntos en su licencia. Quizás no solo eso, quizás probablemente a usted le van a quitar su licencia. A mí me llama mucho la atención, y es que cuando se habla de gobernantes, una persona que ha cruzado muchos límites y va a parar a la cárcel, existe algo que se llama el indulto presidencial. Y es que el presidente puede anular toda la situación de los cargos de una persona y dejarlo en libertad. Cuando yo veo eso, yo puedo ver a mi Señor Jesucristo, porque Él vino a ser el mejor indulto de consecuencias. Porque todos los que estamos en este lugar habíamos cruzado el límite y muchas veces lo seguimos cruzando. Pero alguien se presentó en la corte y mientras el juez estaba diciendo es culpable, es condenado a la muerte, apareció nuestro representante. Apareció Jesucristo y dijo: yo voy a pagar el precio por él, déjenlo libre. Eso es lo que sucedió contigo, conmigo. Jesucristo llegó y dijo: él no puede pagarlo porque la consecuencia es muy grande. La consecuencia es muerte. Y Jesucristo murió por ti y por mí. Entonces, si nosotros estamos cruzando el límite, y si esta noche tú sientes que has cruzado el límite, corre al que puede representarte. Ve a Jesucristo. No intentes defenderte tú mismo. ¿Por qué? Porque las pruebas están ahí, la foto está ahí, las cámaras están ahí, y las pruebas de que hemos pecado y hemos fallado están allí. Entonces nosotros no podemos justificarnos, pero Cristo puede justificarnos. Así que mientras cantamos una alabanza, hable con Dios. Sin duda alguna, todos los días nosotros tenemos la oportunidad de enfrentarnos a los lineamientos, a los mandamientos, a los estatutos de Jesucristo. Y nosotros decidimos si los cruzamos o no. Pero como la palabra lo dijo, cada acción trae una consecuencia. Pero también asimismo, cuando accionamos y vamos a Cristo, va a haber un resultado, y es perdón de pecados.